Hermana Luz Mary, el Señor Jesús la bendiga. Muchas gracias, mi hermana, por todo su equipo de trabajo hoy aquí presente. Nuestra doctora Angélica María Molina, psicóloga, que nos apoya también en esta instrucción de salud mental los miércoles. Saludo a todas las comunicadoras, la intérprete en lengua de señas, todas nuestras intercesoras, todo este equipo tan lindo que el Señor ha preparado para que le sirvamos al Señor, y a todos ustedes, amigos y amigas, que a esta hora de la mañana nos acompañan diariamente. Les invitamos a que continúen compartiendo el enlace a muchos y muchas más de todos esos contactos que usted tiene. Usted no sabe en qué momento la palabra de Dios va a obrar salvación en una persona que tenga un enlace donde está su palabra anunciada y predicada. Entonces, hacer un toque dactilar en su celular para enviar un mensaje puede salvar muchos. Recuerde que de esa manera también estaremos haciendo obra de evangelistas. Vamos a compartir un tema con la ayuda de Dios en la mañana de hoy, en reflexión de su palabra. Y quiero que pensemos en las armas. ¿Qué armas conoces? ¿De qué tipo de alcance? ¿De qué nivel y complejidad de uso? ¿Cuáles sabes manejar? ¿Cuáles has manipulado? ¿Con cuántas armas has podido defender tu vida y la de tus seres queridos? Entonces, cuando pensamos en armas, pensamos también en muerte. Pero hoy, si Dios nos lo permite en estos minutos, vamos a hablar de una arma de poder divino. Para quien sepa usarla, resultará victorioso en 1000 y millones de batallas que día a día en el campo espiritual tendrá que enfrentar. Siempre será victorioso y vencedor con esta arma de poder divino. Salmos capítulo 42, el versículo 11 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Hemos escuchado hablar durante toda nuestra vida como creyentes, los que vienen caminando como discípulos del Maestro desde hace muchos años, o quienes quizás apenas se están acercando para aprender y escuchar más de la palabra, sobre la oración, sobre los beneficios positivos que trae una vida de oración, sobre todas las victorias que se obtienen a través de la oración, ¿sí? Pero cada vez más y más este término se vuelve un clásico y se enclaustra solamente en los escritos, en la historia bíblica, pero en la vida cotidiana y de la modernidad actual, al parecer, no todo el mundo interpreta de la misma manera, no todo el mundo hace uso de esta arma poderosa que es de carácter divino en su vida diaria. ¿No será entonces que ese es el resultado de las vidas caóticas que hoy por hoy está describiendo la gente en medio de una sociedad atormentada por las problemáticas de toda índole? Cada vez aumentan más los problemas de familia, los problemas de pareja, las relaciones interpersonales. Escuchábamos unas noticias que sucedió esta semana. Un jovencito de 14 años en la capital del Valle del Cauca decide quitarse la vida a causa de una decepción amorosa, a causa de que esa chica que hacía emocionar su corazón de alegría le dice no querer más nada con él. Entonces, a consecuencia de esa situación, este jovencito de tan solo 14 años decide suicidarse. ¿En qué está pensando la sociedad de hoy? La niñez, la adolescencia, la gente joven, la gente adulta. Pareciera que han enloquecido.
que no tienen un oriente claro ni definido de la vida, que no saben de dónde vienen ni para dónde van, que no tienen metas claras en la vida, que no hay nada que los esté motivando ni apasionando para poder continuar un proyecto de vida y llevarlo a su fin. Parece ser que la vida se ha convertido en algo tan insignificante que es fácil atreverse a pensar que quitarla no tiene ningún reparo. Y nuestra vida en sí se ha convertido en algo tan insignificante para la sociedad que hoy en día se escucha que es gente muy joven la que son sicarios a sueldo, que por 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos, le quitan fácilmente la vida a una persona. ¿Dónde ha quedado entonces el equilibrio mental de la sociedad moderna? ¿Para dónde vamos entonces bajo esas circunstancias tan complejas que esta tendencia extremista de la sociedad de hoy nos está presentando? Solamente hay un arma de poder divino que podrá obrar en la vida de todo ser humano que quiera hacerle frente a esas batallas diarias que en el campo espiritual se nos presentan y que no podemos enfrentar sino sola y únicamente con el uso de esta arma divina. La oración entonces se convierte en un elemento vital para el cristiano y debe de ser una prioridad en su vida. Todo el que dice amar a Dios de un corazón sincero y desea crecer espiritualmente necesita definitivamente pasar más tiempo hablando con el Maestro, con Dios, con Jesús de Nazaret, con Jehová, sintiendo su presencia y recibiendo día a día su amor, su dirección, su fortaleza, su acompañamiento. Él es la brújula perfecta que necesita el ser humano para poder tenerle un sentido correcto a su vida, para poder guiarse en este mapa de tanta oscuridad y de tanta sombra que ha hecho el hombre de su vida misma. No en el propósito de Dios, sino en el propósito del perverso corazón del hombre. Porque al inicio de la creación, Dios creó un paraíso perfecto, lleno de amor, lleno de paz y de vida eterna. No había muerte. Pero por la pecaminosidad del hombre, entró la muerte a este plan divino de vida placentera, de gozo y de eternidad. Por eso entonces, hoy nos enfrentamos a todas las luchas que vivimos internamente en el día a día, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Sin la oración, nuestro espíritu se debilita y la puerta de nuestro corazón queda totalmente expuesta ante cualquier influencia del maligno. Y es lo que no podemos permitir, caer en la influencia del mal para que él haga de nuestra vida ropa de pelea, como dicen callejeramente, cuando se van a referir a algo que lo coge y lo manipula todo el mundo. ¿Por qué es importante entonces la oración y para qué sirve esa arma de poder divino en la vida de cada ser humano? Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios, estamos abriendo nuestro corazón con toda sinceridad ante Él. La oración nos acerca a Dios, nos permite saber y descubrir cuál es su perfecta voluntad para nuestra vida, ¿sí? Ya que ustedes entenderán que hablar con Dios es un momento íntimo donde Él está mirando lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Si hay humildad o si hay altivez, si hay arrogancia o si por el contrario hay dependencia absoluta de su misericordia, de su bondad, si hay prepotencia
si hay enojo, si hay conflicto, o si por el contrario, sumisamente entregamos ante Él todo lo que somos y reconocemos nuestras debilidades, nuestros errores, le pedimos perdón y le pedimos purificación de nuestro ser para poder entender cuál es su perfecta voluntad para nosotros. Estas situaciones muy humanas nuestras nos impiden poder escuchar de parte de Dios cuál es su voluntad para nosotros. Porque estamos tan ocupados en nuestras iras, en nuestros enojos, en nuestra contienda, en nuestra necedad, que no le permitimos oído espiritual a la voz de Dios. Y por lo tanto nos vamos llenando de tantas cosas negativas que no escuchamos la voluntad de Dios para nosotros. Y por eso nuestra vida no florece, no crece, se vuelve vacía. Sentimos que no tiene un oriente específico, ni claro, ni definido, a pesar de que hayamos caminado en pos de la palabra 10, 15, 20, 30 o quién sabe cuántos años más. Sea que nos acerquemos a Dios con peticiones o en actitud de adoración, o solo porque necesitamos ser escuchados por alguien que sí va a comprender nuestra situación. Al orar, nosotros estamos mostrando que deseamos que Dios sea parte de nuestra vida. Estamos reconociendo la necesidad de Él en nuestra existencia y por lo tanto Él tiene cuidado de nosotros. La oración nos mantiene entonces conectados con Dios, nos ayuda a tener como prioridad su presencia antes de cualquier otra cosa. ¿Sí? Jesús, Él mismo, a través de los evangelios podemos encontrarlo, que nos dio un ejemplo de la importancia de incluir la oración en nuestro día a día. Él tomaba tiempo cada día y hasta varias veces en el día para hablar con el Padre Celestial, ¿cierto? Usted puede encontrar referentes bíblicos que nos hablen acerca de estos momentos de oración de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 37, Lucas capítulo 5, versículo 16 y Mateo capítulo 14, versículos 23. Si Jesús, siendo Dios encarnado, le dio tanta importancia a la oración y nos la enseñó para que nosotros la adaptáramos como un estilo de vida, ¿no creen ustedes que deberíamos nosotros darle más importancia? Son muchas las circunstancias difíciles que nosotros día a día nos enfrentamos. Nadie sabe lo de nadie y nadie sabe lo que hay detrás de un rostro y en un corazón que día a día se enfrenta a la lucha de la vida. Nadie lo sabe. Pero saber que Dios, el Todopoderoso, nos escucha y está dispuesto a ayudarnos, a atendernos en nuestra situación, en nuestro clamor, eso trae paz. Y una paz que no nos puede dar nadie aquí en esta tierra, ni el mejor consejo del mejor del mundo. Saben que yo escuchaba unas noticias donde al parecer la visita del alto jerarca religioso a nivel mundial era algo magnífico, estupendo, lo más maravilloso para cualquier nación. Que los pies de este hombre pisara. Y yo me quedaba aterrada de los miles y millones de personas que querían ver a esta persona, que querían estar muy cerca de él, pero obviamente es imposible porque él es un ser humano y un mortal como cualquiera de nosotros. Y si todos se le van encima, pues pueden fácilmente aturdir la vida y quitarle la vida a una persona así, por ese deseo apasionado y desbordante de las gentes y de las multitudes de poder tocarlo, de poder estar cerquita de él, de poder hablar con él frente a frente. Y yo pensaba, cuando Jesús de Nazaret vino a este mundo, la gente le despreció, la gente le ignoró, la gente le rechazó y era el Dios del universo. Y ahora, de un humano y de un mortal, la gente busca
cómo apoyar su fe, cómo apoyar su brújula de vida, ¿sí? Quiero decirle que nada en este mundo podrá ayudar al ser humano a darle la paz que su alma y su corazón necesita y la salvación y vida eterna, sino solamente Jesucristo. Aceptándolo a Él como Dios y Salvador, sí podrá el ser humano encontrar la paz, sí podrá acercarse a Él, porque Él es el Dios perfecto, el Dios a quien no le tenemos que pedir una cita para que nos escuche, al que nos podemos conectar con Él, recibir sus caricias y que no vamos a ser despreciados ni desechados, ¿sí? Lo cierto es que son muchísimos los beneficios que trae la oración, que trae el estar conectados con Dios. Y estos beneficios no solamente se traducen en el campo espiritual, sino también en nuestro campo emocional, en nuestro campo físico. Algunos de esos beneficios que esa arma de poder divino nos trae cuando aprendemos a utilizarla, pues pueden ser algunos que yo en esta mañana quiero tratar de compartirles. Uno de los que ya les he contado es que nos mantiene cerca a Dios. Al orar, tendremos siempre un puente de comunicación que nos va a ayudar a sentir la presencia de Dios y a centrarnos en lo que realmente es importante para Él, ¿sí? Esto nos va a ayudar al momento de hablar con otras personas para compartirles fortaleza, para darles una palabra de Él, ¿sí? La oración nos ayuda a fortalecer nuestra relación íntima con Él, pero también nos va a ayudar a conocer mejor la voluntad de Dios, cómo Él piensa, qué Él desea de nosotros. Es bueno orar de una forma relajada, tranquila, y no con una lista estricta, con un orden de temas y de peticiones y de plegarias, que siempre es lo que hacemos nosotros al orar. Montar a Dios en una cantidad de requerimientos, de solicitudes, esta es urgente, esta más o menos, yo necesito, y es como si Él fuera nuestro siervo. Es que esto tiene que ser así, e inclusive le damos instrucciones de cómo hacer las cosas al Dios del universo. Estamos siendo irrespetuosos en las maneras que optamos para orar, cuando tenemos que entender que Él lo sabe todo, que Él lo entiende todo perfectamente, que Él sabía todas las cosas antes de que a nosotros nos sucedieran. Así que no tenemos por qué darles instrucciones. Saben que la mejor manera de usted pedir por sus peticiones es llegando a la presencia de Dios, reconociendo su grandeza, exaltándolo por su poderío, humillándose en su presencia, dándole exaltación. Es la mejor manera de que Dios escuche sus peticiones y las responda. Porque Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Usted y yo, simplemente seres mortales, pedazo de barro, una migajita más pequeñita que una arenilla de la playa del mar. Tengamos presente eso, para que podamos entender cómo es que nos debemos acercar a ese ser supremo en oración. Y dejemos de cometer tantos errores a la hora de entrar en intimidad con Dios. Nuestro espíritu se va a fortalecer a través de nuestra cercanía con Dios y vamos a comenzar a experimentar que esas situaciones de la vida que normalmente tienen que llegar, las vamos a poder mirar desde la perspectiva divina, porque estaremos aprendiendo a hacer uso de esta arma de poder divino que se llama la oración. Otro beneficio que trae la oración es que nos ayuda a escuchar la voz de Dios. Es bueno que tomemos tiempo no solo para hablar y hablar y hablar de nosotros y de nuestras necesidades y de lo que creemos importante, menos importante, y de nuestras listas y de nuestra ortodoxia, pues para comunicarnos con Dios, sino también que nos tomemos tiempo para escuchar
la voz de Dios en lo más íntimo de nuestro ser. Yo les cuento una experiencia aquí muy personal para que entendamos esto de escuchar la voz de Dios. Yo mantenía muy ansiosa y preocupada por pensar que tendría que en algún momento partir de este mundo y de pensar que quizás no habría completado la obra que Dios me había mandado hacer. Y eso generó en mí ansiedad. Y yo rogaba a Dios porque me permitiera cumplir sus propósitos en mi vida. Y eso generó en mí una situación que me hacía sentir abrumada. Y algún día oí la voz de Dios en mi mente, porque orar es hablar con Dios y usted lo puede hacer muchas veces durante el día, no solamente de rodillas antes de irse a la cama a descansar, sino durante el día usted puede estar hablando con Dios. Y en uno de esos momentos yo pude oír, en uno de esos momentos donde estaba todavía en el día y funcionando y le estaba pidiendo a Dios en mi mente que no me permitiera partir de este mundo sin completar su obra en mi vida y el propósito para el cual Él me había enviado a esta tierra. Pude escuchar palpablemente ese direccionamiento de Dios. Yo te he permitido, tú has hecho lo que yo te he permitido hacer. Ay, Señor Jesús. Desde ese día y desde ese momento entendí que todo está en la perfecta voluntad de Dios y no en nuestros afanes y no en nuestro estrés, en nuestra ansiedad. No, Él permite todas las cosas y cuando estamos en sus manos, Él hace todas las cosas paso a paso. Desde ese día pude experimentar paz en mi corazón frente a este tema y comprendí que todo lo que Él me ha permitido hacer en estos 47 años de vida es lo que Él así ha querido. Y que Él es el que permite el hacer como el querer en su buena voluntad. Dios puede traer entonces un pasaje de la palabra de Dios a su vida, un himno de adoración a su conciencia, o simplemente una frase que va a renovar su espíritu y va a alegrar su día, porque Dios habla en nuestro corazón. Escuchar la voz de Dios en nuestro corazón nos fortalece espiritualmente, nos capacita para enfrentar esos retos diarios a los que nos tenemos que ver obligados a vivir. Al orar y al escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, estamos haciendo uso de esa arma de poder divino, el cual vamos a obtener en victoria cuando recibimos claridad sobre ese mover del Señor en esas situaciones que encaramos y de las cuales necesitamos ponerle ánimo frente a cualquiera que sea la dificultad que la vida nos presente. Entonces recordemos este otro beneficio de la oración, es que nos ayuda a escuchar la voz de Dios. Otro beneficio importante de la oración es que nos ayuda a liberarnos de nuestras ansiedades y a descansar en el Señor. Son muchas las situaciones que nos estresan en el día a día. Podemos llevarlas todas ante la presencia del Señor a través de oraciones. Y precisamente Dios no desea que nosotros nos carguemos de tantas cosas que Él puede ayudarnos a llevar, porque Él es Dios, a diferencia de nuestra humanidad que es débil y es sensible, que es incapaz de soportar tantas cosas. Recordemos que Él es el Todopoderoso y que podemos entregarle todas nuestras cargas a cambio de su paz, a cambio de su descanso, a cambio de la tranquilidad que Él siempre desea que tengamos los que creemos en su palabra, en sus promesas, ¿sí? Hay una rutina importante que podemos hacer para ayudar a nuestro espíritu en esos momentos de angustia, de ansiedad, y es memorizar los versículos bíblicos que nos traen paz, que nos traen fortaleza, como por ejemplo el que está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Al orar, nosotros desatamos el poder de Dios. Cuando usted más afligido y más angustiado esté, aprenda a descansar en el Señor. Póstrese delante de la presencia del Señor, reconociendo que su problema, su dificultad, su angustia, su debilidad no es más grande que el poder de Dios. Cuando usted y yo logramos interpretar esto, interiorizarlo, entenderlo, el orar va a desatar ese poder de Dios para sanar, para salvar, para orar en medio de cualquier circunstancia. ¿Sí? Eso a nivel intelectual lo recepcionamos. Pero a nivel espiritual, ¿de qué manera lo estamos adaptando a nuestra vida diaria? Tenemos que reconocer que la oración nos ayuda a declarar nuestra confianza en Dios y su grande poder para orar. Al orar por sanidad o por la ayuda de Dios en un problema financiero o interpersonal o por cualquier otra cosa, nosotros siempre debemos declarar que creemos firmemente en el poder de Dios y que vamos a permanecer creyendo en ese obrar de Dios hasta ver su obra hecha una realidad. No desista de creer en el poder de Dios, aunque usted tenga un diagnóstico médico fatal, aunque usted tenga la hipoteca de su bien raíz en la mano, aunque usted le estén declarando persecución y muerte, aunque usted esté viendo que sus hijos cada vez están más y más y más alejados de Dios, entre más usted ora y pide por ellos, como que más se aferran al pecado, sígale creyendo a Dios, siga declarando la victoria, siga confesando el poder de Dios, porque orar es desatar el poder de Dios. Aprender a usar esta arma de poder divino le va a ayudar a usted a obtener esa victoria, pero desistir de creer y de confiar le va a traer derrota, destrucción y tristeza. Así que recuerde que la oración abre la puerta para que Dios se mueva en situaciones específicas y Él nos mantiene también a estar muy alertas en el mover de su presencia para impactarnos de sabiduría. Qué importante la oración para darnos sabiduría. Usted sabe que la sabiduría de una persona se refleja en su forma de hablar, en su forma de interpretar las cosas que ve de frente, en su forma de dialogar con las personas, en su forma de abordar una problemática, una situación, en su forma de interceder por otros en medio de la oración. La sabiduría de una persona no se obtiene en una universidad, no se obtiene en un doctorado, no se obtiene en un posgrado, no se obtiene de ninguna forma humanamente hablando en esta tierra, se obtiene solamente mediante la comunicación íntima con Dios, en una relación íntima con Dios, porque es que la sabiduría es Dios mismo. Por eso, si no estamos conectados con Dios, será imposible tener esa sabiduría. Entonces, qué importante que usted y yo aprendamos a orar desatando ese poder divino de Dios y convirtiéndolo en sabiduría para nuestro crecimiento espiritual y personal, porque la sabiduría que viene de lo alto también es sabiduría para actuar en nuestra vida social, en nuestra vida personal. Otro beneficio de la oración es que nos ayuda a enfocarnos en lo que es realmente importante para Dios. Usted sabe que todo el tiempo nos llenamos de muchas actividades, de muchos programas, de muchos proyectos, y todo decimos es para honrar y glorificar a Dios, pero finalmente estamos muy pendientes de lo que diga la gente, de lo que diga el público frente a lo que hicimos, a ver si sí fue de agrado lo que proyectamos, lo que programamos, lo que hicimos, porque como que nos interesa más el concepto humano que el concepto de Dios. Error.
Muchas veces nos enfocamos en las problemáticas de acá, en lo que necesitamos o en situaciones sobre las que no podemos llegar a tener un control porque se salen de nuestra capacidad humana. Pero la oración nos va a ayudar a colocar ese enfoque nuestro en Dios y en lo que realmente es importante para Él. Al orar nosotros podemos preguntarle a Dios, Maestro, ¿cómo es esta situación en la que estoy viviendo? ¿Cuál es la solución a esta situación? ¿Qué camino puedo tomar? Y esperar sobriamente en su respuesta. De esa manera Dios le va a traer a usted claridad y le va a ayudar a ver las cosas desde su perspectiva y no desde la suya propia, ¿sí? Porque Él sí tiene claridad de cómo deben hacerse las cosas, a diferencia de usted y de mí, que por nuestras emociones a veces somos arrastrados, seducidos y cometemos muchos errores. Entonces la oración nos va a ayudar a enfocarnos en lo que realmente es importante para Dios y no solamente en lo que para usted y para mí es importante. Y al fin de cuentas, lo que mayor trascendencia debe tener es lo que le importe a Dios de nosotros. La oración nos prepara para una batalla espiritual. Todos los días los seres humanos sostenemos batallas en el plano espiritual. Lo que pasa es que quienes no han conocido a la palabra, quienes no han conocido el evangelio, no pueden entender esto. Entonces, ven todo desde una óptica muy material. Pero de verdad que todos los días nosotros enfrentamos a batallas con huestes de maldad que combaten en los aires para hacer el mal, para destruir a la creación humana, para hacer cosas terribles a la humanidad. Y cuando nosotros no estamos preparados para enfrentar esas batallas, difícilmente podremos salir vivos y victoriosos de ellos. Recuerde entonces que la oración nos coloca en una perspectiva de Dios como lo que Él representa y es el Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, ¿sí? Al orar nosotros abrimos nuestro espíritu a ese mover del Espíritu Santo. Llenos de ese Espíritu Santo de Dios, nosotros logramos avanzar con mucho poder, autoridad y valentía a donde quiera que Dios nos guíe. Y no vamos a tener temor porque sabemos que Él está en nosotros y que el que es mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Otro beneficio de la oración, de esta arma de poder divino, es que renueva en nuestra vida esperanza. Orar aleja la angustia y le devuelve esperanza al corazón. La oración renueva esa convicción de que Dios sí está orando y que Él seguirá haciéndolo a nuestro favor. Esa preciosa esperanza que no puede perder un fiel creyente, que tiene también un espíritu lleno de gratitud y de alabanza. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos recordando la grandeza del poder de Dios y nos afirmamos con certeza de que Cristo es el vencedor y que nosotros en Él podremos vencer. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmos capítulo 42, versículo 11. Podemos expresar libremente lo que nos preocupa. Él no se va a escandalizar por lo que usted y yo le digamos, por el pecado más grande que usted y yo le confesemos. Recuerde que no se trata de impresionar a Dios ni de demostrarle que somos los mejores, los que más obedecemos a su palabra, los que hacemos cero transgresión a su ley. No, se trata de que le mostremos a Dios tal cual lo que sentimos y lo que tenemos, que aceptemos delante de Él nuestros errores, nuestras falencias, nuestras debilidades, que aceptemos delante de Él nuestras luchas morales, ¿sí? Y que le confesemos a Él todo lo que realmente somos y le pidamos perdón por nuestro pecado diario, mental, físico, espiritual, actitudinal.
Entonces, cuando logramos hacer eso, Dios está mirando que nosotros estamos sinceros con Él, que nosotros estamos reconociendo nuestra maldad y nuestro pecado y que necesitamos de Él para poder ser liberados. Por lo tanto, debemos recordar que Dios ama que hablemos con Él, que llevemos ante Él nuestras preocupaciones y aprendamos a descansar en su amor y a ser sinceros con Él y reconocer ante Él nuestras debilidades. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmos capítulo 55, versículo 22. Y ya por último, tenemos que pensar que la oración nos fortalece frente a la tentación. Recordemos que todos, absolutamente todos los mortales, creyentes y no creyentes, estamos expuestos a la tentación. Personas con un alto nivel espiritual, un alto nivel de conocimiento y de capacidades y llenos de ministerios y de talentos, también están expuestos a la tentación. Nadie se puede quedar por fuera de este grupo, ¿sí? Y que esa lucha y esa tentación puede muchas veces frustrar nuestro caminar. Si llevamos mucho tiempo luchando con una tentación en particular, podemos desanimarnos o pensar que definitivamente no hay remedio. Pero recuerde, con Cristo siempre hay remedio. Al llevar nuestras tentaciones ante Dios, Él nos va a dar las fuerzas para vencer y mantenernos firmes. Pero usted y yo tenemos que reconocer que somos tentados al pecado, que tenemos una intención pecaminosa en el corazón y que debemos acudir a Él porque Él es el único que nos puede fortalecer. Y en Cristo, recuerde, somos más que vencedores y no por nuestras propias luchas y fuerzas podemos salir de nuestras tentaciones, de nuestras debilidades. Es solo con el poder de Dios y de revestirnos con la armadura de Dios, con esa arma de poder divino que se llama la oración, lograremos hacer frente a las acechanzas del maligno. Y no en sus fuerzas y no en las mías, sino en el poder de Dios. Ayudamos y bendecimos a otros con nuestras oraciones. Claro, porque usted no puede ser egoísta pensando solamente en usted y pedir por usted. Usted generará a través del hábito de la oración un sentimiento de ayuda y de compasión por el otro, que lo lleva a orar e interceder por el otro. La oración abre la puerta para la intervención de Dios en cualquier necesidad. Y ya por último, la oración nos va a llevar a centrarnos en la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, como oró Jesús en Getsemaní, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42, estamos orando conforme al corazón de Dios, conforme al propósito de Dios. Reconocer que es su voluntad es lo mejor para nosotros y es el primer paso para vivir una vida llena de plenitud en Dios. Oremos, Señor Jesús, gracias te damos, Padre amado, porque tu palabra es perfecta, porque tu obra en nuestra vida es perfecta. Gracias, Señor, por esa paz que nos permites experimentar a través del uso de esta arma maravillosa que nos has entregado a través de tu salvación, un arma de poder divino como es la oración. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados, a ser esforzados para entrar en esa dinámica y ese estilo de vida lleno de tu poder santo a través de la oración. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad, que siempre será buena y perfecta y agradable. Ayúdanos, Señor, para seguir confiando que cuando nos rendimos y nos centramos en tu perfecta voluntad, nosotros podemos ver los cielos abiertos para recibir la respuesta a nuestro clamor. Señor, ayúdanos a abrir nuestro corazón siempre de una manera sincera para aceptar nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras flaquezas y reconocer que dependemos enteramente de ti, de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, te rogamos, Señor, por nuestra vida espiritual para que podamos creer en ti y aferrarnos de la oración día a día y de esa comunicación estrecha contigo. Señor, te rogamos por todas las mujeres, hombres que también nos escuchan, que necesitan de ti entablar esta relación directa contigo a través de la oración. Revélales a ellos tu evangelio,
muéstrales tu palabra, enséñales tu salvación y dales esta arma de poder divino para que puedan enfrentar las luchas espirituales diarias en que todos debemos de asumir responsabilidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Un abrazo fuerte para todos y gracias por habernos acompañado. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente